Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast Panterapia. Panterapia Podcast. Un viernes más estamos aquí en Punto Vareta, Café y Tejer. Muy bien, sí. Está muy bonito este lugar, se los recomendamos ampliamente. Si quieren aprender a tejer, si quieren venir a tomarse un té, un café, a comerse una chapata, a trabajar, a platicar. Hay unas galletitas de café buenísimas. Entonces vengan. Y bueno, como cada viernes, vamos a conversar alrededor de una pregunta que en esta ocasión va a ser Mónica. Algo que yo he aprendido y supongo que aprendemos desde los distintos enfoques terapéuticos, tal vez en el sistémico un poquito más, porque mira como el sistema es como un tema importante, es que tanto la persona que está acudiendo a terapia cuenta con una red de apoyo social, ¿no? Familiar, amigas, amigos, ¿no? Es como qué tanto estamos conectadas y conectados con otros tiene que ver con, o sea, influye en nuestra salud mental, ¿no? Y en nuestro bienestar. Y entonces a veces hay dificultades alrededor de eso y un poco es mejor que las personas tengan una red sólida, ¿no? Muchísimas veces, y creo que responde a una cultura individualista que está muy cañón, o sea, una cultura del teléfono, de pasar horas y horas en la soledad. Siento que sí hay una crisis de las conexiones, ¿no? Y una cosa es decir, pues hay que tener una red social sólida, una red de apoyo sólida, pues se dice muy fácil, pero construir esa red de apoyo no es una cosa sencilla, o sea, es una cosa que puede llevar muchos años, ¿no? Incluso pensando en la estructura de nuestra sociedad, ¿no? O sea, yo lo veo con Lía, mi hija adolescente, es como, está en una etapa donde lo que toca es que esté en grupo, ¿no? Entonces vas a la escuela, tiene los grupos, tiene actividades extraescolares, ahí se vincula en grupo, ahí va construyendo una red. Y luego nos vamos haciendo adultos y eso se va cerrando, ¿no? Es como, pues ahora, pues tu grupo es tu familia nuclear y si tienes la suerte de trabajar en un espacio presencial, un poco ahí, pero párale de contar, ¿no? Entonces, eso, o sea, me preocupa el tema social, me preocupa como tema estructural de el individualismo y la dificultad de generar redes y conexiones. Y mi pregunta es eso, ¿cómo, o sea, si me pueden compartir ideas, ¿no? De cómo trabajar eso en el consultorio cuando no está y cuando a la gente no le es sencillo, ¿no? Pienso hay muchas personas más extrovertidas que dicen, pues no tengo red, pero me meto a una clase de tal cosa y me conecto ahí y hago amigos, ¿no? Siento que hay personas que tienen eso de manera accesible y otras que no, ¿no? Y entonces, ¿qué piensan del tema y cómo lo incluyen en la terapia y cómo apoyamos en los procesos para la generación de redes sólidas, ¿no? Que nos acompañen en la vida? Creo que primero, creo que es difícil abordar esa pregunta sin poner de entrada el tema pandemia, ¿no? O sea, creo que en esta época la pandemia dejó muchos estragos, no solo en temas de salud física, sino de salud social, emocional, mental, ¿no? Donde la otra persona significaba peligro. O sea, abrazar, besar, contactar, era peligro, ¿no? Y en todo caso, muerte, ¿no? Porque aparte era como, si te contagiabas de esto ibas a morir porque nadie entendía nada, porque el mundo estaba acabando, ¿no? Todo eso. Entonces creo que
o sea, una es como todos los estragos que ha dejado y que creo que las personas que crecimos y vivimos antes de la pandemia de cierta forma social a quienes crecieron y vivieron después de la pandemia lo viven muy distinto. Eso sumado al tema pues de toda la mirada individualista, ¿no? De sálvese quien pueda, ¿no? O sea, como pues capitalista, individualista, no apunta como a nos reunamos o hagamos grupos, o el reunamos, hagamos grupos está enfocado al capital, ¿no? O sea, como el crecimiento personal en el trabajo, o sea, no nos da mucho tiempo tampoco, ¿no? O sea, y creo que también esta dictadura de la felicidad también, porque hay como en redes o así hay un tema de sé feliz. Y uno de los discursos, sé feliz sin necesitar de nadie, además. Y yo, pues, o sea, me pongo a pensar, ¿cómo puedo ser feliz sin nadie, no? O sea, es como si no comparto con nadie, ¿no? Pero como que en ciertos aspectos, desde un lado se vuelve un ideal, o sea, la soledad se vuelve un ideal. Y desde el otro lado también hay quienes en consulta llegan y me plantean la preocupación, es que no estoy haciendo amigos, amigas, no sé cómo acercarme. Y cuando plantean esta preocupación lo plantean desde una forma como, pues sí, como de valor económico. Es que yo no tengo lo suficiente para pertenecer a ese grupo al que quiero pertenecer. No me van a aceptar porque yo no cumplo con los requisitos, ¿no? De este grupo. Eso es lo que me ha pasado a mí en consulta, sobre todo con personas como más jóvenes, hablando de 20 para abajo, hombres sobre todo. Y es como, la idea es como cómo se hacen amigos, ¿no? Y amigos de a de veras, y es como algo que antes era como tan natural, que pasaba con el desarrollo de la vida. Ya no es tan natural y ya necesito un instructivo para hacerlo. Y algo con lo que me he topado es como hay esta idea de no quiero que nada me incomode, no quiero incomodar a nadie, pero la otredad incomoda, ¿no? O sea, es como la otredad me va a incomodar, la otredad me va a confrontar, el otro, la otra, el leotre no piensa, no vive, no percibe igual que yo y me va a poner otra forma. Y no quiero eso y no quiero provocar eso. O sea, como que todos tendríamos que ser iguales, ¿no? Entonces creo que eso va como complejizando, aunque sigue siendo importante. O sea, sí, pero solo decimos es importante y ya, pero creo que es como bajo qué condiciones, socialmente, qué espacios estamos promoviendo para que estas socializaciones se den solo por el hecho de convivir. Porque aparte es eso, si convivimos y no producimos, ¿qué estamos haciendo? ¿No? O sea, y si tengo que producir, ya no puedo crear y un montón de cosas ahí. Pero es como también como ver cómo el sistema le viene bien que no nos encontremos. A mí lo que se me viene a la mente inmediatamente es mirarme a mí como psicoterapeuta, ¿no? Y creo que sí, hay como toda una inercia de la individualidad que le conviene a un sistema de opresión, de diversas formas de opresión, y que desde la resistencia a esas diversas formas de opresión siempre se ha dicho que esto no se sana si no es en colectivo, ¿no? Pero también como psicoterapeutas creo que nos tenemos que cuestionar cómo hacemos nosotras mismas, pero también estar dispuestas y dispuestos a la incomodidad, ¿no? Porque de alguna manera como psicoterapeutas es muy fácil agarrar una inercia, un ritmo, hay una serie de demandas económicos, sociales que se vuelven... que digamos que el espacio del consultorio se vuelve cómodo, ¿no? Entonces también yo diría, bueno, es que también los psicoterapeutas y las psicoterapeutas tenemos que cuestionarnos nuestras comodidades, ¿no? Y ver qué tanto estamos dispuestas a salirnos de esos lugares, ¿no? Existe la psicoterapia grupal y creo que lo grupal es muy potente,
pero me pregunto por qué es menos popular, digamos, que lo individual. Y creo que tiene que ver con la gente, los miedos, las creencias, las resistencias, pero creo que también hay una parte cómoda para los psicoterapeutas, ¿no? Entonces, ¿qué tanto me reto yo a salirme de esa comodidad? Y también desde esta convicción que ya hemos hablado en otros capítulos, en otros episodios, de la psicoterapia es política, ¿no? Entonces, ¿desde dónde estamos impulsando la transformación social y el bienestar mental, emocional, etcétera? Yo, en lo personal, siendo honesta, creo que estoy haciendo poco en términos de lo colectivo, porque es más cómodo como lo estoy haciendo en este momento, ¿no? Ahora, lo que decía Gabriel de no podemos hablar de esto sin hablar de la pandemia, también lo que a mí en lo personal me está pasando es que no podemos hablar de esto sin hablar de la guerra, ¿no? Y lo que la guerra está provocando es precisamente la necesidad del encuentro, ¿no? La gente sufre, hay un sufrimiento colectivo, pero como muy silencioso, ¿no? Como que cada quien lo vive en su rincón como puede, y creo que la guerra lo que está planteando es necesitamos regresar al encuentro, ¿no? Y pues ya parece tormenta en el mar, ¿no? Donde viene una ola y luego la otra, pero creo que si hay algo que recuperar de esta experiencia de sufrimiento colectivo es que necesitamos estrategias de encuentro, porque la violencia y la guerra no se va a acabar si no aprendemos a encontrarnos, ¿no? Pero además hay otra cosa que me parece fundamental y es estar dispuesta al conflicto. Y como dice Paco Cascón, un mediador, ¿no? Pues necesitamos educarnos en y para el conflicto. Y creo que hay poco de eso también, o sea, el conflicto generalmente es un tabú, es algo que tenemos que evitar, es algo no deseable, es algo negativo. Entonces, todo este trabajo de resignificar el conflicto como una oportunidad, pues suena bonito en el libro de Paco Cascón, ¿no? Pero luego en la vida personal es un reto tremendo que requiere mucho trabajo de mí misma como psicoterapeuta para después ir a plantearlo en el mundo, ¿no? Entonces, hay muchos retos, pero sí creo que hay que cuestionarnos las formas actuales porque creo que están dejando de ser útiles y efectivas ante la realidad abrumadora, ¿no? No sé. O sea, no sé, porque me parece que, o sea, que justo el consultorio es un trabajo muy individual, ¿no? O sea, es personal y quienes asisten pues tiene que ver con una persona o una familia, ya está ahí, ¿no? Y a veces puedes traer como algunas invitadas o algunos testigos o testigas externas, pues, ¿no? Pero en realidad es muy chiquito, ¿no? Entonces como que me quedaba pensando cómo funcionaría. Y pienso que cuando escuchamos otras voces, como justo en los testigos externas, es como escuchar no solo lo que significa la persona para mí, sino lo que hacemos en conjunto. O sea, para que esa persona o ese testigo o esa testiga pueda decir algo, tiene que ver con la convivencia, con eso que vamos teniendo de lo que hemos hecho, y entonces ahí puedes ir fortaleciendo, como pienso, es la importancia del colectivo, ¿no? Y además desde esto que hemos vivido, desde esto que hemos hecho, en cómo nos encontramos, ¿no? Y, o sea, como que esa es la forma en la que se me ocurre para poder ir entendiendo el colectivo. Pero también, o sea, como que decían esto de lo personal es político, o sea, como que también me quedo pensando es cómo esto que me va pasando lo llevo allá afuera, y cómo lo que está allá afuera también lo llevo adentro, ¿no? Como ir y venir, y entonces tal vez plantearlo como no solamente en un contexto de lo que me va pasando a mí en lo personal, sino esto personal, cómo atropella o cómo ayuda o cómo abona con las demás personas que están, no solo las personas cercanas, sino que voy desde lo familiar hasta lo social, pues en el contexto, ¿no? O sea, como pensaba cuando un consultante me puede contar
como cosas que no le parecen, como que no visualiza, por ejemplo, el clasismo o el racismo, y que creo que cuando lo ponen al frente es como eso que es personal porque les implica a ellos o a ellas, cómo eso mismo lo llevas afuera. O sea, es decir, cómo te relacionas con los demás y cómo tratas a los demás y cómo tratas a tu pareja, pero cómo tratas a tus amigos y cómo tratas a tus compañeros o compañeras de trabajo y cómo te colocas en las situaciones sociales que van pasando. O sea, como que así se me ocurre que un poco lo he hecho, poquito, como en el trabajo, para ir haciendo lo colectivo desde esta importancia que sí creo que lo colectivo es importante. O sea, yo pienso en mí, digo, claro, lo colectivo a mí me ha salvado en muchos momentos de mi vida, ¿no? O sea, como desde que soy chiquitita, o sea, pienso que el colectivo a mí es parte de quien me ha hecho estar en la vida, ¿no? Pues, o sea, como cuando decían de estamos mucho tiempo solas, claro, ahora hay celulares, pero antes no había, ¿no? Entonces estabas mucho tiempo sola en tu casa o estaba la tele, pero si no había nada, pues que estabas como ahí mirando al infinito, abres la ventana, no había nadie, ¿no? Pero salir a la calle también era una cosa importante, ¿no? Entonces, como saber que había otros acompañándote o que vivían la misma soledad que tú porque sus mamás o sus papás trabajaban igual que la tuya, ¿no? Entonces, como que había una cosa que coincidíamos, y había siempre una mamá o un papá buena onda que siempre como acompañaba o trataba de no sé, como de dar algo para unir a ese grupito, no sé, como que siento que a mí eso es parte de lo que a mí me ha ido salvando, pero que en esta soledad siempre tener a alguien, saber que está alguien ahí, siempre ayuda. Lo que es que ahora con los teléfonos lo que hace es que solamente lees por el mensaje, pues, ¿no? Pero también digo, pues esa es otra forma de estar en la vida, ¿no? Que pareciera que solo es el físico, porque esa es mi experiencia, pero no sé si a los otros necesiten salir, ¿no? O cuando salen, ¿qué les pasa, no? O sea, yo sí veo que cuando salen, pues eso, los celulares no están cerca de ellos, ¿no? Que pueden convivir, que pueden hacer, que pueden hablar de una manera, que se tocan, que se ríen a carcajadas que tal vez no se contagian la risa, ¿no? Entonces, como justo, los testigos externos pueden servir para eso, para traerlos al consultorio y entonces hacerlo, como ver lo que les pasa, como que a veces se les olvida eso que construyen. Yo pensaba que creo que también es importante hablar de por qué la red de apoyo es importante, ¿no? Esto que decías al inicio, Mona, de cómo está comprobado que las personas que tienen una red de apoyo salen adelante, no sé, superan como ciertas dificultades, tienen hasta incluso mejor salud física, mejor salud mental, etcétera. Entonces creo que es importante abordar eso y por qué, ¿no? O sea, como que nos da una red de apoyo, ¿qué es una red de apoyo y qué nos da esa red de apoyo? Entonces creo que una red de apoyo pueden ser las amigas, los amigos, pero también pues la familia o la persona que vive al lado de mi casa, que me ayuda en ciertas ocasiones, o la persona que trabaja en el puesto de periódicos con quien platico en las mañanas, no sé, ¿no? O sea, como que no es nada más así como... Sí, creo que pueden ser muchas personas y que lo que esa red de apoyo me da es pues un montón de cosas. Una, sentido a la vida, ¿no? O sea, creo que cuando nos relacionamos, más bien que si no nos relacionamos, es muy difícil que le encontremos un sentido a la vida. Y muchas veces, aunque sea una sola persona o dos personas significativas en nuestra vida, pueden hacer que nos enganchemos a la vida, ¿no? Cuando estamos en aislamiento. Entonces creo que esa es una. Otra es que nos ayudan... ¿La alarma? Perdón, productor. Otra es que nos ayuda pues a resolver los problemas de la vida, ¿no? De la cotidianeidad. ¿Quién me va a acompañar al doctor? ¿Me voy a mudar? ¿Cómo le hago? ¿Necesito ayuda? Necesito quien cuide a mi hijo porque me tengo que ir de emergencia a otro lado. ¿Quién le va a cuidar? O sea, como todas esas cosas también las resuelve la red de apoyo. Sí es verdad que es fuente de conflicto también, ¿no? O sea, la relación, no hay una relación en la que no exista conflicto. Entonces, como lo que decía Gabriel de la otredad o Sol del conflicto, eso está ahí presente y hay que sortearlo
y también pues es fuente de pasar un rato juntas, platicar, acompañarnos en las cosas difíciles, estar alegres, compartir momentos de placer, de diversión, todo eso creo que también es súper importante. Y pues eso, o sea, como que creo que cuando tenemos un dolor y lo vivimos de manera compartida o una preocupación, un miedo, lo que sea, pues se hace más llevadero siempre. Entonces, pues porque somos sociales, ¿no? Entonces, pues creo que por todo eso es importante. Otra cosa que pensaba también es qué es lo que hace que una persona no tenga red o haya perdido su red de apoyo o se aísle. Entonces, pues pueden ser un montón de razones, pero algo que yo he visto en la consulta es que muchas veces tiene que ver con tener un miedo o no querer compartir la vulnerabilidad. Entonces, sí, finalmente el relacionarnos con otras y con otros nos lleva a... Bueno, podemos relacionarnos así en lo superficial también, pero si en algún momento queremos como construir esa red de apoyo que sea sólida, pues sí nos lleva a ponernos vulnerables con las otras. Y pues, no sé, pienso en lo que platicábamos en el episodio anterior la semana pasada. Y... O sea, si hemos vivido experiencias dolorosas con otras personas, puede ser que vayamos perdiendo la confianza en que podemos relacionarnos, aunque sí, más bien en que nos vamos a relacionar y no nos van a lastimar. Entonces, pues ahí creo que es algo que se pone difícil, como trabajar en eso, en volver a confiar o en empezar a confiar en otras personas, entender que no todas las personas van a hacer eso o van a ser tan mala onda con nosotras, literal, de cómo nos tocó en otras experiencias. Déjame ver. Sí, y bueno, sí, también el sistema hace que nos aislemos. Creo que luchar contra eso está bien difícil y como que es una forma de resistencia, ¿no? O sea, como agarrar y decir, es viernes, a mí me pasa mucho los viernes que ya trabajé toda la semana, es viernes en la tarde, estoy súper cansada, lo que quiero es tirarme en mi cama a ver una serie, pero también quiero ver a mis amistades, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para sacar energía de ahí, de donde sea, y decir como, bueno, voy a ir y me voy a tomarme un café con esta amiga, o voy a ir a esta fiesta de cumpleaños o lo que sea? Entonces, pues sí, creo que justo el estar como en esta dinámica de producción y de agotamiento en muchos sentidos hace difícil que podamos conectar. Pero creo que es importante hacerlo, pues, y cuidar eso, o con un mensaje, ¿no? Como decía Selene, pues, aunque no sea en persona, aunque no sea voy a ir a verte, pero sí, pues, estar al pendiente de esas otras personas que son importantes para nosotras. Y ya en términos de cómo trabajarlo en terapia, hay un mapa en la terapia narrativa o una técnica en la terapia narrativa que se llama el Club de Vida, que a mí me gusta mucho porque creo que ayuda como a hablar con la persona y a construir eso, ¿no? Como a entender como no tengo que aceptar a todas las personas en mi vida. Si hay personas que no quiero en mi vida, está bien, puedo irles poniendo límites, pero sí hay otras que sí quiero, y entonces ¿quiénes son? ¿No? O sea, como ¿quiénes son esas personas a las que yo les doy como esa membresía para que entren a mi club y qué tantos derechos tienen en mi club, ¿no? O sea, como con quién puedo ponerme vulnerable y puedo confiar y sé que si yo le cuento algo muy íntimo no me va a juzgar o no me va a decir algo que me lastime o no me va a rechazar. Con quienes a lo mejor no puedo hacer eso, pero sí puedo llamarles y decirles, oye, se me ponchó una llanta y no sé cambiarla, ayúdame. Con quienes confío como para que me cuiden cuando estoy enferma y así, ¿no? O sea, como vas hablando de las personas que hay en tu vida y qué tanto quieres que estén cerca de ti, qué tanto depositas tu confianza en ellas. Y creo que también hacerlo ayuda como a darte cuenta de, a lo mejor hay unas personas que están y que no valoramos o que no nos damos como el chance de pedir ayuda, que también es otra. Para pedir ayuda hay que ponerse vulnerable. Entonces creo que también eso dificulta como luego las conexiones en la red de apoyo. Me acordé que el otro día leí una noticia de un hombre que se quería suicidar y entonces estaban los servicios, policía y no sé qué tratando de convencerlo y demás. Y la única manera de convencerlo fue que le trajeron a su gato,
¿no? Entonces también ver que los vínculos van más allá de las personas, ¿no? Y que mi planta o el animal que me acompaña, o sea, que las otras vidas, las otras formas de vida también dan sentido de vida. Entonces, por eso ir al bosquecito, tener tu huertito y demás, es también establecer vínculos, ¿no? No son las personas, pero es más que eso, es todo el entorno, ¿no? Y eso también nos ayuda a resignificar una situación grave que estamos viviendo de una destrucción terrible del planeta, ¿no? Entonces, como eso me pareció muy tierno, ¿no? Y ahorita que estaban escuchándonos, también pensaba, pues estar en este lugar con toda la bulla, ¿no? Sentir el lugar vivo, escuchar a una niña reírse y sentir como la alegría de que una niña se está riendo, ¿no? Eso también es una forma de contacto, es una forma de vinculación, de no sentirme sola, ¿no? Entonces también estos espacios que parecieran muy, pues es un negocio, es una cafetería, hay que vender café. Pero el encuentro, aunque yo no hable con la niña, me alegra que la niña esté disfrutando el momento y entonces yo lo siento en mí, ¿no? Ese tipo de cosas creo que son como simples, pero que pueden ser muy profundas si pongo atención, ¿no? El reto es poner atención. Y también pensaba yo cómo lo hago en el consultorio y creo que el placer es un buen faro, ¿no? Yo siempre pregunto a la gente que está muy aislada, le pregunto, ¿y a ti qué te gusta hacer? ¿O qué te gustaría hacer? ¿No? Y entonces es ir al encuentro de eso, e ir al encuentro de eso significa encontrarme con otras personas y establecer otros vínculos, ¿no? Aunque tenga mi clase con mi maestra de dibujo, ella y yo, ya hay un encuentro diferente, nuevo, ¿no? Sorpresivo. Entonces creo que también hay que, para mí es importante ir hacia el placer, hacia el arte, hacia el juego, hacia esas cosas que dejan de ser cosas de adultos, ¿no? Pero que son las que finalmente creo que de alguna manera nos sostienen, nos salvan, sostienen las redes de apoyo, ¿no? O sea, precisamente hablabas hace rato de la guerra, ¿no? Si nos dirigimos hacia el placer y decimos, ¿por qué no tenemos tiempo de ir a bailar, de ir a jugar, de salir con los amigos? Porque estamos sobreviviendo, porque hay que trabajar, si exigimos mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de transporte, eso nos permite reunirnos y entonces empezamos a compartir inconformidades y entonces ahí sí ya podemos empezar a protestar. O sea, también el capitalismo es muy eficiente en ese sentido, de que nos llena de trabajo y anhelar comprar un montón de cosas que no necesitamos, ¿no? Para no reunirnos con otros. Porque si nos reunimos a bailar, a comer, a lo que sea, ahí empezamos a platicar de, oye, fíjate, vi esta noticia, esto me inconforma, porque incluso así históricamente tengo entendido que el feminismo así nació. Eran mujeres que se reunían a tomar el té, a tejer, a lo que fueran a hacer, y empezaban a platicar y ahí se empezaron a dar cuenta de decir, pues sí, como que a las mujeres nos joden un montón, ¿no? O sea, es como... Y entonces creo que ahí es donde empieza un movimiento político en realidad, o sea... Entonces creo que es como importante rescatar también el poder ir a hacer nada, perder el tiempo con la gente, que no es perder el tiempo, ¿no? O sea, y defender el derecho de eso. Defender el derecho de poder reunirme a no producir. ¿Qué te llevas? Gracias. No, gracias. O sea, hay una parte que es muy fuerte en el sentido de, o sea, porque está la pregunta en la mesa y vamos, o sea, les escucho yendo a una cosa muy grande, ¿no? O sea, como a la estructura, a lo social, al sistema, que eso no se resuelve dentro de las 4 paredes del consultorio, aunque puede que a cachitos chiquitos sí, pero eso, no es un tema solo de trabajar en la intimidad del consultorio, sino es una cosa muy, muy grande, ¿no? Y preocupante, ¿no? Pues porque creo que cuenta, o sea, está el tema de la guerra, como nombra Sol, está el tema de
las ultraderechas avanzando en el mundo que llevan que llevan al odio y a la individualidad, a la polarización, al romper los grupos, ¿no? Romper familias, hay un movimiento estructural fuerte que va en contra de esto otro que es emocionarnos porque una niña se ríe, ¿no? Serían como los contrastes. Y pienso en la terapia como un espacio donde ahí nos encontramos para reírnos, para llorar, para discutir, para platicar, ¿no? Y entonces lo considero muy valioso y a riesgo de parecer una persona anciana, anciana, sí, siento que luego como que soy viejita en el sentido de mi resistencia a lo virtual, ¿no? Porque veo al mundo moviéndose hacia lo virtual y para mí, aunque hay sesiones de terapia muy valiosas que suceden en la virtualidad y pasan emociones y sentimos y nos conectamos, no digo que eso no sea posible. Para mí la presencia del cuerpo entero, del olor, de la mirada, de compartir eso sí hace una diferencia y me parece también como un ejercicio donde podemos resistir, ¿no? Y promover el encontrarnos físicamente, ¿no? Y me gusta mucho cómo este tema nos lleva al sentido de vida, ¿no? Porque está pegado lo social, la convivencia, la red, con el sentido de vida, ¿no? Y eso, pienso en un autor que me gusta mucho que se llama Daniel Stern, que habla de... Tenemos como una parte biológica, ¿no? que nos lleva a buscar el encuentro, ¿no? Pero no cualquier encuentro, es como el encuentro significativo, cuando siento, ¿no? que conecto con alguien, eso es emocionante. Y humanamente buscamos eso en la vida. Y luego siento que estar 3 horas viendo reels en el teléfono me quita eso. O sea, es como, y no quiere decir que no sienta porque me estoy riendo o llorando si sale el gatito, ¿no? O sea, es como, sí, o sea, es como, estoy sintiendo todo el tiempo, pero no tengo la posibilidad del encuentro significativo y profundo. Y que creo que para que eso pase, el escenario ideal es vernos, ¿no? He tenido encuentros profundos con personas virtualmente, sí, pero es distinto, ¿no? Eso. Y pienso, nada más como para cerrar, pero me hacía sentido esto que hablaba Sol puede haber una diferencia si estoy atenta, ¿no? Si estoy atenta a mi entorno, si estoy atenta a lo que siento, y sí creo que por ahí hay un camino importante que hacer crecer. Y luego decía, sí, pero la ansiedad, ¿no? Porque yo siento que, al menos en mi experiencia, la ansiedad me quita esa posibilidad o me reduce muy, muy gravemente esa posibilidad. No puede estar presente. No, exacto. Es que justo eso es lo grave. Eso es lo grave de la ansiedad, ¿no? Que me quita la posibilidad del disfrute en el momento presente. Y entonces, bueno, ya eso nos abre otro tema de cómo trabajamos eso, ¿no? Pero bueno, me parece, gracias por sus respuestas, me parece un tema apasionante y les aprendo. Gracias. Pues bueno, ¿usted qué opina? Haga comunidad comentando en YouTube, suscribiéndose, únase a esta preciosa comunidad en YouTube, suscríbase, déle a la campanita, recuerde que estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, y gracias a Punto Vareta por darnos este lindo espacio de comunidad con risas, ruidos y plática que podemos disfrutar. Y nos escuchamos el próximo viernes y nos vemos a las 6. Adiós. Bye. Panterapia Podcast.